Chicos, espero que estén súper bien. Esta semana que entra vamos a trabajar sobre los enfoques epistemológicos de la investigación. El tema es súper fantástico, es una de las mejores que tiene esta asignatura. En principio porque te ubica en la posición que los investigadores asumen cuando se trata de relacionarse con su objeto de estudio, asumir posturas y determinar qué metodología será la más adecuada para realizar la investigación que pretenden. Entonces, este vídeo nos va a servir de introducción. Para los que ya han empezado la lectura, seguro les aclarará algunos tópicos de interés, y los que aún no se han atrevido a dar el paso, entonces les servirá de orientación para poder seleccionar textos y, por supuesto, crear algunas claves que le permitan seguir el sentido y el significado que pretendemos, del que pretendemos apropiarnos en esta oportunidad. Vamos a dividir este vídeo en tres partes, ¿no? En la primera, me interesa que aprendamos a identificar qué es un enfoque, por qué hablamos de enfoque, a qué se debe eso. Luego, qué es un enfoque epistémico. Muy bien, a partir de allí vendría la segunda parte, que es establecer un criterio de clasificación para estos enfoques, porque en definitiva, para poder clasificar la vida hay que tomar siempre perspectivas y categorías para hacerlo. Y luego, en tercer espacio, en tercer lugar, vamos a caracterizar tres de ellos, que son los que vamos a trabajar en profundidad en esta oportunidad. Lo importante es que no pierdan de vista este hilo conductor, porque servirá para orientar, uno, la apropiación del conocimiento, y que también la puedan hacer, puedan hacer transferencia del mismo, que es lo que estoy buscando. Entonces, espero que la disfruten, que la pasen súper bien, que se den la oportunidad de poder vivir la investigación como una experiencia de crecimiento, como una experiencia de contacto con el conocimiento, como una experiencia de alegría. Por favor, no olvidar eso. Muy bien, el primer punto en el que nos vamos a concentrar es la definición de un enfoque. Enfoque parece una palabra muy trivial, y si lo buscamos en el diccionario de la Real Academia Española, nos invita a pensar que es una acción de enfocar. Enfocar va a ser un verbo que en este rato está en infinitivo, y automáticamente nos invita a pensar que hay alguien, que hay un sujeto que tiene una cámara o un lente y que automáticamente está mirando a un objeto o a otro sujeto, ¿no? Entonces tenemos alguien que mira a otro, y en esta acción de mirar decide el que está obviamente mirando qué postura o qué ángulo le interesa más. El que mira tiene la opción de seleccionar la posición que va a asumir para favorecer sus objetivos. Por ejemplo, si yo quiero fotografiar un fruto en un árbol, entonces probablemente tomaría una posición desde abajo, desde el lado, qué sé yo. Pero en el proceso de enfocar necesito o me obligo a asumir una posición. Esto significa, chicos, que al enfocar no siempre tenemos la misma postura. Obligatoriamente, de acuerdo a nuestro interés, tendríamos que movernos para lograr el mejor ángulo y poder atrapar aquello que necesitamos capturar. El enfoque siempre está asociado a eso, a intentar asumir una posición, buscar esa posición para poder tener un ángulo explicativo lo más claro, lo más definido, lo más perspicaz, y que esté en coherencia con lo que nosotros necesitamos posicionar. Entonces, si esto queda claro, enfocar sería asumir una posición para mirar aquel objeto de nuestro interés. Al enfocar, esta posición va a requerir que tengamos ciertos medios, ciertos entretejidos allí para caracterizarla. Porque la pregunta es, cuando hablamos de posición, ¿me refiero a mirar desde dónde estoy parado o sentado? Si tuviésemos la cámara, como que sí, pero en el contexto de nuestro análisis, la posición tiene que ver más con lo ideológico. ¿Y ahora qué piensan al respecto? Si entendemos la posición como ideología, entonces tendría sentido pensar que al enfocar necesitamos un adjetivo calificativo que nos ubique en un contexto un poco más complejo. Por eso, cuando hablamos de enfoque epistémico, automáticamente estamos añadiendo desde lo epistemológico la justificación ideológica que justifica nuestra mirada. Como enredado, ¿no? Vamos a desenredarlo un poco. Si enfocar, ya hemos dicho que implica asumir una posición, la pregunta es,
de qué está hecha esa posición. Si hablamos de enfoque epistemológico, entonces esas posturas son epistemológicas. Y si las posturas son epistemológicas, como lo hemos visto en el video anterior, automáticamente aludimos a que tenemos una forma o una creencia acerca de lo que es el conocimiento y acerca de lo que es la verdad implicada en él y sus formas de producción. Y si juntamos esto con la noción de enfoque, tendríamos que un enfoque epistemológico sería una posición que asume una persona frente a la realidad para determinar en todo caso, uno, las vías de acceso al conocimiento, las formas de construcción de esos conocimientos y las formas de legitimar ese conocimiento. Entonces, cuando nosotros asumimos una postura epistémica, empezamos a juzgar desde ese ángulo la realidad que observamos, lo cual significaría que aquello que juzgamos no siempre, se presenta en su totalidad y que además solo estamos mirando de ese algo un ángulo. Por lo tanto, por ejemplo, si una persona mira la realidad desde el empirismo, otra desde el racionalismo, otra desde lo sociohistórico, veremos situaciones distintas y asumiremos incluso argumentos distintos. ¿Por qué? A ver, en este rato tendríamos que aludir a lo que ya conocemos sobre epistemología y entenderemos que cada postura epistémica va a ofrecernos una manera particular, uno, de construir el saber, de legitimar el saber y por supuesto de apropiarnos de ese saber. Por lo tanto, los enfoques epistemológicos son agentes de diferenciación de la investigación. Bien, y al ser un agente de diferenciación de la investigación, ellos participarían de forma radical en las decisiones que toma el investigador sobre, primero, cómo configurar ese objeto de estudio, cómo apropiarse de ese objeto de estudio, de qué manera lo investigamos, cuáles serían los mejores mecanismos para recolectar esos datos, para analizarlo, incluso para crear sentidos de lo que significaría la verdad. Entonces, dicho de este modo, los enfoques epistemológicos van a condicionar la manera de investigar. Esto explicaría adicionalmente que si hay múltiples enfoques, ojo, habría múltiples metodologías. En tal sentido, la realidad en el mundo de la investigación no puede verse linealmente. Tendríamos que asumirla como una especie de diálogos, de conflictos en los cuales hay múltiples posturas que leen desde diversas perspectivas la realidad y que provocan la necesidad de múltiples metodologías porque el conocimiento empieza a tornarse de multiplicidad. Dicho esto, entonces, es importante asumir que cuando aprendemos tenemos que tomar conciencia desde el contexto en el que miramos la realidad, porque ello va a garantizar que tengamos realidades distintas y obviamente resultados bastante diferenciados. Entonces, en este sentido, dejó esclarecido la posición en relación con lo que es enfoque epistemológico. Y para su profundización, sí que valdría la pena de que pudieran encontrar conceptos análogos, como por ejemplo el de paradigma, el de postura investigadora, que dan cuenta de lo que el individuo asume para leer la realidad. La clave está en eso. ¿Cuál es mi postura al momento de leer la realidad? Y recordar que tú también tienes tu epistemología, porque tú tienes tu posición desde la cual juzgas la realidad que te rodea. Vamos ahora al punto número 2, pilas. En esta segunda parte vamos a dedicarnos a entender ahora cuáles serían los criterios que usamos para clasificar los enfoques epistemológicos. Vamos a usar dos variables, una de naturaleza noxiológica y otra de naturaleza epistemológica. Lo noxiológico alude a las fuentes del conocimiento, es decir, de dónde nace aquello que conocemos, de dónde proviene, qué lo genera. Una. Dos, la fuente ontológica tiene que ver con la naturaleza del que conoce, es decir, tu naturaleza como sujeto, mi naturaleza como sujeto y obviamente la naturaleza de ese objeto de estudio. Es decir, de dónde venimos, quiénes nos hacen, qué nos genera, qué nos produce. Bueno, justamente estas dos orientaciones son las que nos van a permitir identificar que es posible el conocer desde una u otra perspectiva conceptual. Entonces, desde el punto de vista nociológico, que sería la primera, vamos a encontrar dos fuentes del conocimiento. Una, el conocimiento nace de la empiria, es decir, de la experiencia, del contacto del sujeto y de sus órganos sensoriales, con el objeto
Aquello significa que yo lo puedo descubrir porque lo puedo tocar, porque lo puedo oler, etcétera. Y luego, en esa conexión voy a entender que la decodificación de lo que tengo frente a los órganos de mi sentido me lleva a pensar que aquello es determinada situación. Por ejemplo, puedo suponer que esto acá es un mouse porque tiene forma como tal, porque lo puedo tocar, lo puedo procesar, en fin, y llego a una conclusión. Entonces, desde esta perspectiva, tengo un contacto con el objeto y esto llamamos experiencia, ¿ok? Luego existe la otra visión que tiene que ver con el mundo de la razón. Es decir, el conocimiento es posible porque racionalmente lo puedo crear. Y en este sentido, quienes hacen matemática y lógica son expertos. Por ejemplo, ustedes no han visto jamás un 1, ¿ah? Es decir, no lo han tocado, no se han abrazado a un 2, ni le han dado un beso a un 3. No, ellos son fenómenos de representación. Con la noción de 3, tú puedes ubicar 3 personas, puedes representar realidades, pero estos valores existen en el mundo racional. En la ontología, como les decía al principio, vamos a ver la naturaleza de los agentes de investigación, léase, sujetos, objetos. Entonces, ¿dónde venimos? Somos reales, es posible que podamos escrutarnos desde la perspectiva sensorial. Si eso es verdad, entonces nosotros, tenemos un origen realista. Vamos a ubicarnos desde la perspectiva realista. Esto significa que existimos con antelación al que nos mira. Existimos previamente. Y por ello, en esta oportunidad, nosotros somos objetos del descubrimiento. Por ejemplo, esto significa que antes de que tú conozcas la pirámide, pues la pirámide está, que antes de que veas la piedra está, porque tiene una existencia previa. Ahora bien, antes hablaba de los números, ¿no? Y en ese sentido, la orientación ontológica de estos elementos simbólicos está en el mundo de las ideas. Por eso, con Kant, vamos a asumir que nosotros, tanto como conocer la realidad en sí misma, lo que conocemos es una representación de la realidad. Esto significa que en nuestra mente creamos un sentido de la realidad y luego vamos al plano fáctico, al plano físico, para ver si aquello que hemos creado realmente se considera como tal. Ahora bien, dicho desde esta perspectiva, si tu fuente del conocimiento está en la experiencia, y tu origen como agente de investigación está en la realidad más experiencia, configura una perspectiva, un enfoque. Entonces, los enfoques epistémicos van a ser producto de la unión entre una visión gnoseológica y una visión ontológica. Y a propósito de la interacción de estos elementos, vamos a partir de una clasificación que genera Padrón, que implica identificar al menos 3 grandes enfoques epistémicos. Sí que es verdad que luego él las amplía, pero me voy a quedar con la visión clásica porque me parece que los agrupa muy, muy bien. Y de eso pasamos a hablar a continuación. Muy bien, el primer enfoque epistémico con el que me voy a quedar es el empírico inductivo. Básicamente aquí nos estamos enfocando en la objetividad como un elemento característico de su acción. Empezaremos indicando justamente que va a tener un antecedente en el Círculo de Viena. Esto va a ser una institución que en los inicios del siglo XX va a marcar una pauta importantísima en lo que va a ser la construcción del conocimiento científico. Incluso crean unos elementos, unos lineamientos que hay que seguir. Por ejemplo, el conocimiento va a ser científico si es objeto de verificación. Por lo tanto, la verificación, de acuerdo con el Círculo de Viena, sería el punto de separación entre lo que va a ser científico y lo que no va a ser científico. La vía de acceso al conocimiento va a ser la inducción. Vamos a ir de lo concreto a lo abstracto. Y basado en esa perspectiva, nosotros vamos a provocar el hecho de que existan, cálculos probables, elementos probables que se puedan ir generando. El tipo de lenguaje que vamos a utilizar o que vamos a privilegiar en esto va a ser un lenguaje fisicalista, es decir, aquel que tú puedes contrastar en el plano fáctico. Si tú dices esto es blanco, entonces si es blanco lo puedo ver blanco, puedo decir que es una textura lisa, sí, la puedo de alguna manera auditar y en efecto daría respuesta en ese sentido. Por lo tanto, digamos que lo que vamos a asumir como ciencia debe manejar un lenguaje unívoco. Esto significa que toda la ciencia debe hablar del mismo modo.
Y ahora, en esta perspectiva, entonces el conocimiento sería una representación de esa realidad objetiva. Recuerde, debe ser verificable. Esta realidad, en todo caso, si la puedo verificar y la puedo objetivar, entonces también la puedo cuantificar. Muy bien, digamos que aquí la verdad está asociada a la frecuencia de aparición de los hechos. Y por supuesto, la inducción va a ser el método válido para poder conocer. Ajá. ¿Cómo lo ven? El segundo enfoque epistémico se opone al anterior. Lo vamos a llamar racionalismo deductivo. En esta oportunidad empezamos a confrontar y decimos, vamos, no es posible suponer que el conocimiento sea producto de lo sensorial. No, el conocimiento es producto del mundo de las ideas. El conocimiento viene de un elemento creativo. No lo descubres. No. Lo creas. Anda, lo creas, sí. Tampoco lo verificas. Lo falseas, decía Popper. ¿Y qué significa? ¿Cuál es la diferencia? Al verificar, ¿ok? Tú sometes al escrutinio sensorial aquello que estás diciendo. Pero al falsear, tú encuentras algunos elementos que están fallando en la teoría, en la perspectiva que estás analizando y procuras ajustarlos. Esos ajustes hacen o promueven que automáticamente reconozcamos el error que hemos identificado como una fuente de crecimiento del conocimiento. Entonces, si esto es verdad, aquí cambia la cosa. El conocimiento va a ser una modelación racional de la forma en que la realidad funciona. ¿Cómo ven esto? Luego, el conocimiento ya no es verificable, no, ahora es falseable. Es decir, vamos a buscar cuán falso puede ser, qué errores puede tener, dónde se ha caído para poderlo mejorar. La realidad ahora va a ser intersubjetiva porque, digamos, se va a modelar. Y en este sentido, nosotros la vamos a poder conjeturar de acuerdo a un conjunto de estructuras abstractas que creamos, a las cuales, digamos, nos acercamos mediante el razonamiento y ahora sí, la deducción. En el caso del empirismo, inducción. En el caso del racionalismo, deducción. Muy bien. Entonces, si se dan cuenta, son dos escuelas separadas, donde, en el caso, por ejemplo, del racionalismo, lo ontológico vendría o está asociado al mundo de las ideas, y lo noseológico está asociado al mundo de la razón. En el caso del empirismo, que fue el anterior, entonces decíamos, lo noseológico está asociado a la realidad, y lo noseológico está asociado a lo empírico. Entonces, si se dan cuenta, las variables se van a mover y van a configurar un tipo de enfoque en particular. El tercer y último enfoque que vamos a mirar, lo vamos a asumir o se denomina en todo caso como introspectivo vivencial. La categoría introspección significa mirar dentro, ¿ok? Y el elemento vivencial, que aquí funciona como adjetivo calificativo, nos indica es mirar la experiencia humana desde adentro. Y aquí lo objetivo, digamos, va a un segundo plano. Porque aquí hemos reconocido, en esta perspectiva, que sí que es verdad que el sujeto promueve o vive en una realidad, pero de esta realidad no es 100% objetiva, porque la emocionalidad del sujeto, las relaciones contextuales en las que se mueve, también van a tener incidencia en el conocimiento. Decía Thomas Kuhn, con sus revoluciones paradigmáticas, que una realidad social y contextual va a atravesar la posibilidad de conocer. Entonces, ahora el conocimiento ni es descubrimiento ni es invención, ahora es construcción. Anda, ¿y qué significa esto? Que digamos, esta realidad que estamos viendo no la podemos aprehender desde una única perspectiva en términos de ser o 100% objetiva o 100% digamos de creación racional. No, aquí la experiencia humana, la invivencia humana va a ser un elemento clave al momento de poder representar aquello que llamamos realidad. Por eso el conocimiento aquí se construye. Si estamos de acuerdo en lo que vemos, eso existe. Por lo tanto, el conocimiento se interpreta y se comparte. Y ahora, la realidad no es cuantificable, ahora la realidad es cualificable. Vamos a ver las cualidades que están allí latentes y por eso hay símbolos que permiten interpretar lo que está sucediendo. Y en consecuencia, ahora sí, vamos, el elemento introspectivo, que también tiene un vínculo inductivo, va a ser el método válido para poder acercarnos a la realidad. Es decir, mirar dentro, tocar dentro va a ser
puntual para reconocer eso que llamamos realidad. Como se han dado cuenta, queridos, aquí básicamente estamos aludiendo de que las múltiples perspectivas para conocer van a generar variaciones en el modo de apropiarnos del saber. Es importante que sepas que tú también eres dueño de una epistemología, yo también tengo la mía, ¿no? Y por eso, así como cada quien tiene su forma de amar, de mirar, de enseñar, de pensar, de reír, de pelear, cada quien tiene su forma de investigar. Y en el mundo del conocimiento científico, pues ellas coexisten. Hay unas que son más aceptadas que otras, hay unas que generan mayor, digamos, discrepancia, agitación, pero vamos, existen, y si puedes ser capaz de argumentar y de convencer sobre las decisiones que tú has tomado, entonces tu perspectiva epistémica toma sentido y empieza a ganar un respeto en la comunidad científica. De esta manera, chiquillos, los invito entonces a realizar la lectura correspondiente. Allí les voy a hacer una recomendación de 2 artículos, uno de mi autoría, que escribí hace años cuando empecé este mundo de la investigación, ya hace 17 años, pero bueno, igual me siento orgulloso de él, porque formó parte de mis primeros pasos. Y luego hay otro texto que me interesa que miren, sobre la configuración de lo que es los enfoques epistémicos. Esto, por supuesto, se los dejo en el aula virtual con la finalidad de que puedan profundizarlo. Señores, reciban un cordial saludo de despedida y mis mejores deseos para que este encuentro semanal llegue al límite y, por supuesto, nos deje aquello que estamos necesitando. Es decir, un encuentro agradable, ameno, funcional y, sobre todo, muy comprometido con el proceso de aprender. Saludos.